Bien, la siguiente es determinar el avance. Para determinar el avance vamos a tener que realizar el avance por diente, por el número de dientes, por la cantidad de revoluciones. Tendríamos 0.15 milímetros por revolución de avance por diente por 10 dientes que tiene mi cortador por 70.02 RPM. Al final tengo 105.03 milímetros por minuto. Ahora voy a calcular la cantidad máxima posible de viruta. Para poder calcular la cantidad máxima posible de viruta, tengo mi siguiente ecuación. Mi ecuación, la profundidad de corte por el ancho de corte por la velocidad de avance dividido entre 1000. Tengo 2 milímetros de profundidad de corte, 80 milímetros de ancho y 5.03 milímetros por minuto de la velocidad de avance dividida entre 1000. Al final obtengo 6.80 centímetros cúbicos por minuto. Y por último voy a calcular el tiempo principal de maquinado. Para calcular el tiempo principal de maquinado me dice que es igual a la longitud efectiva de trabajo dividida entre la velocidad de avance. Para calcular la longitud máxima o efectiva de trabajo, voy a tener la longitud de la pieza más la longitud anterior más la longitud ulterior. Como me piden el planeado, la longitud que voy a tener para el planeado son 180 milímetros, más 7 milímetros de la longitud anterior, más 7 milímetros de la longitud ulterior, voy a obtener al final una longitud efectiva de trabajo de 194 milímetros. Posteriormente hago la sustitución, que son los 194 milímetros divididas entre lo que es la velocidad de avance, que son 105.03 milímetros por minuto. Al final obtengo un tiempo principal de 1.84 minutos, pero eso nada más es en una sola pasada. Me están pidiendo que determine el tiempo principal cuando reduzca 5 milímetros esa sección. Ok, como tenemos que reducir 5 milímetros y cada pasada es equivalente a 2 milímetros, el tiempo que yo obtuve aquí para realizarlo en 3 pasadas lo debo de multiplicar por 3. Entonces tendría el tiempo principal total serían 1.84 minutos por el número de pasadas, que en este caso serían 3, y obtendría al final el tiempo principal de 5.54 minutos para llevar a cabo el cálculo que me está pidiendo mi ejercicio. En este, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta, muchachos? No, ingeniero. Ok, continuamos. Aquí no se alcanza muy bien, no a ver muy bien, pero dice calcular las revoluciones por minuto para mecanizar una placa de un material de aluminio con una velocidad de corte de 250 pies por minuto, utilizando una fresa con un diámetro de 19.05 milímetros. De datos tenemos la velocidad de corte, que en este caso son 250 pies por minuto, un diámetro de cortador que es 19.05 milímetros, que en este caso serían 3/4 de pulgada o 0.75 pulgadas. Y vamos a hacer la sustitución. Tenemos la velocidad de corte, que son 250 pies por minuto, lo vamos a multiplicar por mi factor, que en este caso son 12, dividido entre pi por el diámetro del cortador, que son 0.75 pulgadas. Al hacer ya todas al realizar la operación, voy a obtener 1273.23 revoluciones por minuto, que es lo que me está pidiendo, calcular las revoluciones. Este es sencillo, solamente habría que hacer la unificación de las unidades, posteriormente la sustitución, se realizan las operaciones y obtenemos, en este caso, las revoluciones.
El siguiente ejercicio me dice calcular la cantidad máxima posible de viruta para el fresado de un acero con una cantidad de viruta admisible de 18 centímetros cúbicos por kilowatt minuto, con una potencia de máquina de 3.75 HP. Aquí vamos a tener los datos, que es una viruta admisible de 18 centímetros cúbicos por kilowatt minuto, que esa ya viene determinada por tablas. Tenemos una potencia de máquina, esa potencia de máquina es de 3.73 HP, las debemos de convertir o transformar a kilowatts, en este caso serían 2.79 kilowatts, ya que un HP corresponde a 0.746 kilowatts. Ya haciendo la homogenización de unidades, tendríamos que multiplicar la viruta admisible, que son los 18 centímetros cúbicos por kilowatt minuto, multiplicado por la potencia de la máquina en kilowatts para unificar esas unidades, que es 2.7975 kilowatts, y al final tendría la viruta máxima de 50.35 centímetros cúbicos por minuto. Aquí cabe destacar, muchachos, que puede ser en caballos de potencia o en su defecto también puede ser en caballos de vapor, y deben de también homogenizar esas unidades, ya sea de potencia o de vapor en kilowatts. Bien, el siguiente ejercicio me dice calcular el tiempo principal para mecanizar una pieza de cobre de 250 milímetros por 80 por 50 milímetros. Perdón. Reduciendo su longitud y espesor en 15 milímetros con un cortador de pulgada y media y una velocidad de avance de 120 milímetros por minuto. Como datos adicionales, vamos a tener una longitud anterior de 10 milímetros, una longitud ulterior de 5 milímetros y una profundidad de corte de 2.5 milímetros. Aquí lo que tenemos que hacer es reducir tanto la longitud como el espesor. Para la longitud vamos a tener 250 más 10 milímetros de la longitud anterior, más 5 milímetros de la longitud ulterior. Al final tendríamos 265 milímetros. Para lo que es el espesor, tendríamos 50 milímetros más 10 milímetros de la longitud anterior más 5 milímetros de la longitud ulterior. Al final tendríamos 65 milímetros. Para determinar la cantidad de pasadas es lo que se va a reducir, en este caso serían 15 milímetros dividido entre la profundidad de la pasada. Y tendríamos que dar 6 pasadas para reducir esos 15 milímetros que nos están pidiendo. Calcular el tiempo principal para cada uno de ellos es la longitud efectiva de trabajo, que son 265 milímetros, divididas entre lo que es la velocidad de avance, que son 120 milímetros por minuto. Al final obtendríamos 2.20 minutos por cada una de las pasadas. Al dar 6 pasadas, tendríamos que multiplicar esos 2.20 por la cantidad de pasadas y al final tendríamos el tiempo principal, el tiempo total principal del proceso de fresado. En este caso serían 13.20 minutos. Para el siguiente, que serían 65 dividido entre el avance, que son 120 milímetros por minuto, me da 0.54 minutos. Eso lo voy a multiplicar por el número de pasadas, que son 6, y tendría 3.24. El tiempo total para la operación sería los 13.20 milímetros más los 3.24 minutos, perdón, me da al final el tiempo total que me llevaría para el proceso, que sería de 16.44 minutos para poder realizar esta
operación. Y al final tendríamos lo que es efectuar una cantidad de lados directamente que se requieren con unos platos. Se requiere realizar dos piezas, una de 3 lados y la otra de 10 lados. Se tienen los siguientes platos: 21, 23, 27, 29, 31 y 33. Determinar con cuáles se puede realizar. Como nota tenemos que la relación de cabezal es 40:1. Tenemos una de manera directa y otra de manera indirecta. La de manera directa es 40 dividido entre 10 lados, tendríamos 4 vueltas. Quiere decir que para la de 10 lados tendríamos que generar 4 vueltas completas por cada una de los lados. Bien, y la otra, la indirecta, tendríamos que hacer 3 lados. 40 entre 3 me va a dar 3. Y tendría un residuo de 1. Ese residuo de 1 lo debo de multiplicar por cada uno de los platos y volverlo a dividir entre el número de lados que requiera. Y con ello yo voy a ir determinando el número extra de agujeros que tengo que compensar para que al final todos los lados sean de la misma dimensión. Tendríamos en el de 21 dividido entre 7 me da 3 y tendría 13 vueltas completas más 7 agujeros del plato de 21 y así sucesivamente con cada uno de los otros. En el de 27 tendría 13 vueltas completas más 9 agujeros del plato de 27 y en el de 33 tendría 13 vueltas completas más 11 agujeros en el plato de 33. Los demás no podría yo realizar lo que es la división, ya que no me generaría un residuo igual a 0. Entonces, únicamente con 3 platos puedo generar esos 3 lados, que es el plato de 21, en el de 27 y en el de 33. En todos serían 13 vueltas y lo único que cambiaría sería la compensación dependiendo del plato que yo vaya a utilizar. ¿Estamos, muchachos? En los ejercicios, ¿existe alguna duda, alguna pregunta? Creo que a mí solo no me termina de quedar claro cómo se hace el ajuste de división, pero lo demás creo que es sencillo. Ok, gracias. Para hacer el ajuste, tenemos dos maneras de hacerlo. Una manera directa y una manera indirecta. La manera directa es, al hacer la división entre la relación con el número de lados que requiero, me da una cantidad cerrada. Por ejemplo, de 40 dividida entre 10 lados. Serían 4 vueltas. ¿Qué quiere decir? Que cada lado que yo vaya a hacer va a corresponder a 4 vueltas completas de mi plato. Les había hecho mención que se tiene que agarrar un punto de inicio y ese punto de inicio, a partir de ahí debo de contar el número de vueltas. Yo voy a hacer 1, 2, 3, 4 y va a ser en el mismo punto donde voy a partir yo para realizar el otro lado. Ahora, en el otro voy a hacer una pieza de 3 lados. Yo hago mi división, que es el número de relación, que sería 40 entre el número de lados que requiero. 40 dividido entre 3 me corresponde a 13, pero yo tengo de residuo 1, ¿sí? Si este 1 yo no lo hago al momento de compensar que sea 0, los lados me van a quedar de diferente dimensión. Este residuo lo voy a multiplicar por el número de agujeros que tiene el cabezal, ¿sí? Si hago la multiplicación, el de 21 por 1 me va a dar 21. Esos 21 lo voy a dividir entre el número de lados que requiero.
21 dividido entre el número de lados que requiero son 3, 21 entre 3 me da 7. 7 por 3, 21 y mi residuo es 0. Al momento de que mi primer residuo lo multiplico por el número de agujeros y hago la división sobre el número de lados que requiero y el segundo residuo me sale 0, quiere decir que con ese plato yo puedo generar la compensación. Si me sale otro número diferente a 0, con ese plato no puedo realizar la compensación. Por ejemplo, en el de 23, tendría 7 por 3, 21, y me sobran 2, entonces con ese no puedo realizarlo. Y así sucesivamente, con el de 29 pasa lo mismo. 29 entre 3 serían 9 por 3, 27, y sobran 2. Con este tampoco lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, al momento de realizar la segunda división, mi residuo tiene que ser 0 para que yo compense de manera correcta lo que son los agujeros. Las vueltas no van a cambiar, las vueltas van a seguir siendo las mismas. Lo único que va a cambiar es la compensación de los agujeros dependiendo el plato que esté utilizando. ¿Sí? Ya queda un poquito más claro, todavía no termina de entenderse esta parte. Ya, profesor, muchas gracias. Okay. Disculpe, profe. Y adelante. Bueno, es que ya vi que en los videos que envié para la práctica lo hace de otra forma y como que le entendí mejor. ¿Podría usar esa también? Sí, cualquiera de las usando fracciones. Sí, es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos maneras en que ustedes la quieran utilizar es válido, no hay ningún problema. Ah, vale. Es que yo se las hago de esta manera para que sea más sencilla, porque muchas veces las fracciones los llegan a confundir. Por eso es que en los videos se presentan por fracciones, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Vale, gracias. Ok, no, a ustedes.